Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del curso la amable invitación para hablar de los siguientes temas: ecografía del embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica. El embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica son dos entidades que se han beneficiado de los avances tecnológicos como la sonda vaginal y el Doppler. La más beneficiada ha sido el embarazo ectópico, puesto que ha pasado de ser una entidad de presentación abrupta, diagnóstico tardío y tratamiento laparotómico a poder realizarse el diagnóstico en estadios iniciales y pasar a ser un tratamiento mediante laparoscopia o bien incluso médico o conducta expectante, lo que ha disminuido drásticamente la mortalidad. En el caso de la enfermedad trofoblástica gestacional es una entidad menos frecuente y el rendimiento ecográfico es menor, ya que presenta muchos falsos negativos. Vamos a pasar a hablar en primer lugar del embarazo ectópico. Se define como la implantación gestacional fuera de la cavidad uterina, es el 1 a 2,5% del total de embarazos, se localiza sobre todo a nivel tubárico, preferentemente a nivel anular o bien a nivel extratubárico, como por ejemplo abdominal, ovárico, cervical. La incidencia es creciente por el aumento de los factores de riesgo y de los medios diagnósticos. El riesgo de recidivas de un 15%. Es la principal causa de muerte materna durante el primer trimestre, llegando a ser el 9% del total de las muertes gestacionales y presenta un impacto negativo sobre el futuro reproductivo de la paciente. La ecografía transvaginal, como he comentado, ha permitido el diagnóstico más precoz, con lo cual posibilita el tratamiento menos agresivo y disminuye la mortalidad, y ha desplazado a la laparoscopia que se hacía antiguamente como procedimiento diagnóstico, abriendo la puerta a un manejo no invasivo, con lo cual es fundamental en este punto la selección de pacientes mediante la eco transvaginal. Pese a ello, sigue siendo un reto para el ecografista. Aquí tenemos una ecografía abdominal donde sí que podemos observar un embarazo ectópico con el embrión en su interior a nivel anexial, pero bueno, esto no es lo habitual. Entre los signos ecográficos de embarazo ectópico tenemos útero vacío. La presencia de un saco gestacional intrauterino no lo excluiría totalmente. Tenemos que tener en cuenta que podría tratarse, por ejemplo, de un embarazo heterotópico, que consiste en la combinación de una gestación intra y extrauterina. Es poco frecuente, 1 de cada 30.000 en general, pero las técnicas de fecundación asistida han aumentado en un gran porcentaje, en una gran incidencia este proceso. El segundo signo de embarazo ectópico sería el aumento del espesor endometrial, pero que este signo también lo vamos a tener en las fases incipientes de la gestación intrauterina. La imagen es pseudosaco gestacional, que la podemos tener en un 10 a un 20% de los casos. Cuando veamos una imagen sospechosa de gestación intrauterina, no debemos de confiarnos y debemos también mirar las zonas anexiales, puesto que podría tratarse de una pseudovesícula, como en este caso que vemos esto a nivel intrauterino y sin embargo tenemos un embarazo ectópico a nivel anexial. Aquí también tenemos una imagen de pseudovesícula dentro de la cavidad uterina y un embarazo ectópico en el mismo lado que el cuerpo lúteo ovárico. ¿Cómo podemos diferenciar el pseudosaco del saco gestacional? Por 4 características. En primer lugar, la localización. El blastocisto tras la implantación se localiza de forma excéntrica en la línea endometrial, mientras que el pseudosaco es central, es una colección líquida intracavitaria. La estructura, la presencia de doble halo en el saco gestacional formado por el trofoblasto y la decidua, mientras que en el pseudosaco solo hay un halo, la decidua. El contenido, el pseudosaco no contiene ni vesícula uterina ni embrión, aunque también podríamos tener algún coágulo que podría simularlo, un embrión. Y el Doppler, el pseudosaco, no está rodeado por ningún tipo de flujo peritrofoblástico. Aquí tenemos, por ejemplo, una pseudovesícula que, como hemos comentado, pues está localizada a nivel central en el endometrio, no presenta el doble halo, solamente uno que sería la decidua, no contiene ni vesícula uterina ni embrión en su interior, y si aplicáramos el Doppler color veríamos el anillo de flujo peritrofoblástico alrededor. Otro signo ecográfico de embarazo ectópico sería el líquido libre, que lo podemos tener hasta en un 80% de los embarazos ectópicos, pero también en la gestación intrauterina, en el embarazo normal, podemos tener líquido libre hasta en un 20%. La cantidad de líquido libre es variable. Aquí tenemos más cantidad de líquido libre en esta imagen que dibuja toda la estructura de la trompa, incluso las fimbrias, y tenemos un embarazo en la ampolla tubárica.
Y el quinto signo de embarazo ectópico sería la visualización directa. Gracias a la ecografía vaginal y si disponemos de un ecógrafo de alta resolución podemos ver en casi todos los casos el ectópico. Normalmente se localiza en el lado del cuerpo lúteo, preferentemente buscaremos ahí, pero hasta el 13-23% de los casos puede ser contralateral. Y antes observábamos con una cierta frecuencia el latido cardíaco hasta en un 20%, lo que pasa es que ahora pues, por la mayor precocidad diagnóstica solamente en un 3,7% más o menos podemos ver el latido. Aquí vemos el embarazo ectópico en el mismo lado del cuerpo lúteo. Entonces vamos a ver la visualización directa. Tenemos diferentes tipos de hallazgos. Saco gestacional con embrión con latido positivo, ya hemos dicho más o menos en un 20%. Saco gestacional con embrión sin latido o solo con vesícula vitelina. O bien podemos ver un saco gestacional sin embrión ni vesícula vitelina, que sería lo más frecuente. O una masa heterogénea debido al hematosalpinx, o ausencia de hallazgos, lo cual tampoco nos descarta el embarazo ectópico. Saco gestacional con embrión, aquí vemos la trompa izquierda con un embarazo ectópico, vemos el embrión en el interior de la formación ectópica y latido positivo. Aquí vemos el saco gestacional con embrión pero sin latido. Aquí observamos la masa heterogénea debido al hematosalpinx. Aquí también una masa heterogénea que si aplicamos el Doppler nos dibuja bastante bien lo que es el anillo peritrofoblástico, nos delimita la lesión. Aquí estaría el cuerpo lúteo y aquí el útero. Otro embarazo ectópico en el que al aplicar el Doppler vemos cómo se dibuja la corona trofoblástica. Otro embarazo ectópico con embrión sin latido, y aquí tenemos el endometrio engrosado, la reacción decidual sin imagen en su interior. Embarazo ectópico con embrión con latido. Y en este caso tenemos un ovario izquierdo quístico, en el que esto podría tratarse también de un quiste perteneciente al ovario, pero al delimitarlo con el Doppler podemos ver el embrión y el latido. En general, cuando veamos una masa extrauterina con un halo engrosado altamente ecogénico, en principio estamos ante la presencia de un embarazo ectópico. Puede darse el caso de un embarazo ectópico en un útero bicornio, en el que tendríamos que visualizar bien ambos endometrios. Aquí vemos en ambas líneas endometriales dos imágenes econegativas por de colección líquida, y sin embargo pues, cuando nos fijamos en las zonas, son pseudovesículas, cuando nos fijamos en las zonas anexiales vemos que hay un embarazo ectópico en la zona derecha. Aquí tenemos un caso de embarazo ectópico cervical en el que la línea endometrial no tenemos saco gestacional ni en el tercio mayor ni en el fundus, y a nivel cervical vemos un saco con una vesícula vitelina que al hacer una esterosonografía, al infundir líquido en la cavidad, vemos cómo se delimita mejor el saco gestacional. Aquí tenemos un caso de embarazo cervical, es un corte sagital del útero donde tenemos la cicatriz cesárea y aquí implantado el saco. Con el Doppler vemos cómo se dibuja a nivel de la esterografía alrededor de esta imagen econegativa el flujo trofoblástico. También podemos tener un embarazo ectópico intersticial. Este embarazo se localiza en una zona altamente vascularizada del útero, que es donde acaba la trompa y empieza el cuerpo uterino. Se localiza, es un saco localizado a nivel excéntrico del endometrio, y es importante que nos fijemos en la cantidad de miómetro que presenta alrededor este saco, porque si presenta más de 5 milímetros en toda su circunferencia alrededor, tenemos una alta probabilidad de un embarazo ectópico intersticial. Aquí tenemos el endometrio y con el Doppler podemos delimitar mejor lo que es el embarazo ectópico intersticial. Aquí vemos un caso de embarazo heterotópico con un embarazo intersticial más una gestación intrauterina. Aquí tenemos el saco gestacional y esta es la zona periférica del útero con el embarazo ectópico, el ovario, el saco, el ectópico intersticial. Aquí tenemos el Doppler, como dibuja la zona, y también el flujo peritrofoblástico en el saco gestacional y alrededor del ectópico. También es más frecuente, aunque el DIU es un método anticonceptivo, también es más frecuente que cuando se da un embarazo ante la presencia de un DIU que pueda ser un embarazo ectópico, hasta un 16% de los casos.
¿Qué papel tiene el Doppler color en el embarazo ectópico? Tiene un papel tanto a nivel diagnóstico como a nivel del tratamiento. A nivel del diagnóstico, el Doppler facilita la visualización, como hemos visto, del saco gestacional con un anillo color, que esto podría faltar en caso del embarazo ectópico que fuera interrumpido o inactivo. Tenemos índices de resistencia bajos, que contrastan con la elevada resistencia de una trompa normal. Ausencia de flujo peritrofoblástico a nivel intrauterino, lo que nos diferenciaría al pseudosaco del saco gestacional. Y no hay diferencias en la vascularización del cuerpo lúteo si se trata de un embarazo ectópico o de una gestación intrauterina. Aquí tenemos sin Doppler y con Doppler cómo se delimita la zona. Otro caso de embarazo ectópico. Aquí tenemos un cuerpo lúteo en el que también podría dar una imagen confusa. Tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial porque también es un cuerpo lúteo hemorrágico con un contenido heterogéneo y vemos que al aplicar el Doppler las resistencias son bajas, menores de 0,5. El Doppler a nivel endometrial vemos la ausencia de flujo peritrofoblástico. Con el Power Doppler dibujamos de una manera más marcada lo que es la ausencia de flujo a nivel endometrial y la corona alrededor, el anillo trofoblástico. Y también tiene un papel en el tratamiento, aunque no está contemplado en los requisitos para el tratamiento, para el manejo expectante del embarazo ectópico, el uso del Doppler color, pero bueno, sí nos puede ayudar. Por ejemplo, para el tratamiento expectante, si tenemos una paciente con una estabilidad clínica y con una beta-HCG declinantes en descenso y un flujo peritrofoblástico escaso, nos ayuda a predecir una buena evolución. En candidatas a tratamiento médico hay trabajos que un poco ayudan a valorar según la cantidad de flujo alrededor de la masa anexial si sería una paciente de bajo, de medio, de elevado riesgo para la respuesta al tratamiento médico, de manera que si el flujo fuera menos de 1/3 o hasta 2/3 alrededor de la masa anexial, en principio podríamos tener mayores de 90 de éxitos en cuanto al tratamiento. Y luego también podemos usar el Doppler para la monitorización de la respuesta al metotrexate, porque cuando vemos ya la nula o escasa vascularización, sería un buen indicador de inactividad trofoblástica. Aquí vemos una escasa vascularización alrededor de la masa anexial, menos de 1/3. Aquí se vascularizaría en más cantidad, alrededor de la mitad. Y en este caso es prácticamente la corona completa, con lo cual en principio podría ser un signo de mal pronóstico para el tratamiento conservador. Vemos que el flujo peritrofoblástico, el Doppler, presenta una resistencia baja en el ectópico con una alta velocidad, y en el cuerpo lúteo el índice de resistencia también es bajo, pero la velocidad también es baja. Y como he dicho, no hay diferencias en la resistencia del cuerpo lúteo, tanto si se trata de un embarazo ectópico como de una gestación intrauterina. El cuerpo lúteo tiene la misma vascularización. Aquí vemos un caso en 3D de un embarazo ectópico en el que podemos observar dentro de la trompa el embrión. Y bueno, hablar un poco de la beta-HCG. ¿Qué papel tiene en el diagnóstico? Cuando tenemos un útero vacío y una beta-HCG menor de 1000, es posible que se trate de una gestación intrauterina. Y cuando la beta fuera mayor de 1000, ya podemos empezar a hablar de una sospecha de embarazo ectópico. Sabemos que la beta-HCG normalmente duplica cada 2 días y que un ritmo de duplicación más lento sugeriría un embarazo ectópico. Aún así tenemos que hacer determinaciones seriadas porque las cifras no están muy estandarizadas, hay variabilidad entre ellas. Y también tenemos que tener en cuenta que un aumento lento también podría sugerir un aborto en un embarazo intrauterino. ¿Qué criterios tenemos que tener para seleccionar un tratamiento médico? Que la paciente esté hemodinámicamente estable, que no haya evidencia de ruptura o hemorragia intraabdominal significativa, que el ectópico sea de un tamaño menor de 4 centímetros, aunque esto también es un criterio un poco variable porque lo podemos encontrar en un momento en el que se haya fragmentado o roto. Que la beta sea menor de 3000, que haya ausencia de enfermedad médica que contraindicara el tratamiento con metotrexate, que la paciente firme un consentimiento informado y que tengamos una certeza de que la paciente pueda hacer un buen seguimiento y control. Lo de la beta menor de 3000 es porque la mayoría de estudios están realizados con niveles de beta inferiores a 5000, lo cual incrementa las dosis suplementarias y la necesidad de tratamiento quirúrgico. Sí que existe un ahorro de los costes si el manejo es ambulatorio y se da una dosis de metotrexate frente a la laparoscopia. El ahorro sería mayor del 50%. Lo que pasa es que si la beta es mayor de 1500 ya no es el mismo ahorro porque ya tenemos un mayor seguimiento de la paciente y una probabilidad de mayor repetición de dosis.
Respecto al tratamiento médico, hay que ofrecerlo a todas las pacientes que cumplan criterios, dado que tiene la misma eficacia que la cirugía. La dosis es de 50 miligramos por metro cuadrado, habitualmente entre 75 y 90. Determinaremos los niveles de beta en el día 4 y en el 7º, y si no hay un descenso entre estas dos cifras mayor de un 15%, repetiremos dosis. Esto ocurre en un 14% de las pacientes, y un 10% de las pacientes requerirían cirugía. Tenemos que explicar a la paciente la posibilidad de dosis adicionales y de efectos secundarios. La mayoría pueden tener dolor, pero sería diferente del dolor de la rotura tubárica, que pueden tener un 7%. Evitaremos las relaciones sexuales y el embarazo en 3 meses. Podemos hacer un manejo expectante cuando tengamos un embarazo ectópico una sospecha de embarazo ectópico de localización desconocida, es decir, que no veamos nada, que sea una beta menor de 1000, aunque hay estudios que con betas de 1500 a 2000 también hacen manejos expectantes, dependiendo de la experiencia del ecografista y de los síntomas maternos. En estos casos, hasta un 69% se resuelve espontáneamente, que podría ser pues, un ectópico que se reabsorbe espontáneamente, un aborto tubárico o un aborto intrauterino muy inicial, que no llegamos a ver. Hasta en el 28% de estos casos se diagnosticaría un ectópico, y hasta en el 29% de estos casos tendríamos que actuar de alguna manera. Y haremos un seguimiento hasta niveles menores de 20 de beta. También, si se visualiza un ectópico pero la beta es bajita, por debajo de 1000 en descenso, la mujer está sintomática y mejor que no tenga líquido libre en duras, podríamos hacer un seguimiento expectante sin tratamiento. El tratamiento quirúrgico es preferible el laparoscópico al laparotómico, pues porque en pacientes hemodinámicamente estables, porque los tiempos quirúrgicos son más cortos, menores las estancias hospitalarias, la pérdida sanguínea, la necesidad de analgesia, y no hay diferencias en cuanto a la permeabilidad tubárica ni en cuanto a las tasas de embarazo posterior, aunque parece que hay una menor incidencia de embarazo ectópico subsiguiente con el tratamiento laparoscópico. Pero si hay inestabilidad hemodinámica, pues tendremos que utilizar el método más expeditivo, que suele ser la laparotomía, aunque también habría que valorar la experiencia del cirujano. Y hablando de la laparoscopia, podríamos hacer la salpingostomía o salpingectomía. La salpingostomía es menos eficaz en cuanto a la eliminación completa del ectópico, ya que hay mayor resistencia del trofoblasto. Si la trompa contralateral está sana, no hay una evidencia clara de salpingostomía frente a salpingectomía, aunque la Royal College parece que presenta salpingostomía una tasa acumulada de embarazo mayor y también de embarazo intrauterino. Y si la trompa contralateral está afecta, pues, y la paciente tiene un deseo de fertilidad futura, sería mejor una salpingostomía, porque la salpingectomía estás abocando directamente a la paciente a FIV, con lo cual sería más costo efectivo, aunque habría que advertir a la paciente del riesgo de embarazo ectópico. Bueno, ya he acabado el primer tema y ahora vamos a hablar del segundo tema, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Se define como un amplio espectro de anomalías con diferente comportamiento biológico y protección metastásico que tienen en común el desarrollo anómalo de trofoblasto. Es menos frecuente que el ectópico, esto es de 1 cada 1500 o 2000 de embarazos en Europa y Estados Unidos, pero es 3 veces más frecuente en Asia. Se clasifica en mole ideatiforme completa parcial o ya las formas malignas, que serían los tumores trofoblásticos gestacionales, como la mole pasiva, el poliocarcinoma o el tumor trofoblástico del lecho placentario. La mole ideatiforme puede ser completa o parcial en función del comportamiento histopatológico y de la composición genética. La completa tiene un 8 o 15% de riesgo de malignización, mayor que la parcial. El 90% son cromosomas de origen paterno, porque se produce como consecuencia de la fecundación de un óvulo vacío por un espermatozoide 23X que duplica su contenido, con lo cual el cariotipo es diploide, tiene 46 cromosomas. Y la mayoría cursa con un ultraaumentado y beta-HCG muy elevada, mientras que la mola parcial el riesgo de malignización es menor, de 1,5 a 6%, y se produce por la fecundación de un óvulo normal por 2 espermatozoides, entonces es triploide y tiene 69 cromosomas. Suele cursar con signos y síntomas de aborto y un toro pequeño beta-HCG más baja, o sea, no da una clínica florida de mola. Los tumores trofoblásticos gestacionales son la mola invasiva, con una tendencia a la invasión local, el coliocarcinoma, que suele venir normalmente de una mola completa parcial, aunque también puede venir de cualquier clase de embarazo, y tiene tendencia a metastatizar, sobre todo en pulmón. Y luego también tenemos el tumor trofoblástico del lecho placentario, que es poco frecuente y tiene un comportamiento variable. Su tratamiento sería preferiblemente la histerectomía, porque es poco sensible a la quimioterapia y en ocasiones es muy metastásico. La presentación clínica, el signo más frecuente es la metrorragia. Luego ya hay otros signos
bueno, y el aborto, que sería más frecuente como presentación clínica en la muela parcial. Luego hay otros signos que se dan más frecuentemente como consecuencia del aumento de la beta-HCG y de los que sería la muela completa, más aproximadamente un 25%. Hiperemesis, hipertiroidismo, preeclampsia precoz. El diagnóstico, la ecografía es una herramienta muy importante en el diagnóstico, pero al inicio de, en la edad gestacional diagnóstico, porque ahora ya lo podemos diagnosticar en el primer trimestre, y los marcadores ecográficos serían los espacios quísticos en la placenta, como podemos ver aquí, y en la muela parcial, que tenemos saco, una ratio del diámetro transverso frente al anteroposterior mayor de 1,5 y unos niveles de beta-HCG elevados por encima de 2 múltiplos de la mediana. El diagnóstico ecográfico sí que es fácil en la muela completa porque no vemos saco y vemos las imágenes vesiculares sin estructuras fetales, pero en la muela parcial se puede confundir con un aborto diferido porque vemos algunas imágenes vesiculares e incluso podemos ver un embrión. Sí que es verdad que conforme avanza el embarazo aumenta el tamaño de las vesículas. También podemos ver quistes decaluteínicos como consecuencia de la estimulación de la beta-HCG del ovario, lo que lo veríamos más frecuente en la muela completa, en un 25% más o menos. En la muela parcial, si hay duda diagnóstica, continuaremos porque podemos tener un feto viable, si le haremos ante la sospecha un cariotipo, y en gestaciones gemelares con un feto normal más una muela parcial o completa, se podría continuar el embarazo si la paciente lo desea. Parece que no hay mayor riesgo de necesidad de quimioterapia posterior si se llega a término, pero que sí que es un embarazo que va a tener más complicaciones, en el que más o menos tendremos un feto vivo en un 25% de los casos, y complicaciones también asociadas pues, como parto prematuro, aborto, mayor riesgo de complicaciones como preeclampsia, de la sintomatología típica de la muela. La sospecha ecográfica se da más o menos en un tercio de los casos. Hay otra revisión del ultrasound del 2005 que llega más o menos hasta un 50% del diagnóstico ecográfico previo. Sobre todo sería tratándose de muelas completas. Aquí vemos un caso de muela completa con las imágenes vesiculares. Otro caso. Aquí tenemos un engrosamiento placentario y la estructura así vesicular de la placenta en una muela parcial. Aquí vemos que hay un corte, podemos observar que hay un feto con un saco. Aquí tenemos una imagen en 3D de una muela. Se ven muy bien las estructuras vesiculares. Y otra imagen en 3D de una muela embrionaria, de una muela parcial. ¿Qué papel tiene el Doppler? El Doppler pues escaso aquí en la muela porque es un patrón con escasa vascularización intratumoral, ya que las vellosidades son avasculares. Aquí podemos ver el Doppler, aquí también. Vemos que no se dibuja prácticamente en su interior el flujo vascular, con lo cual no es muy útil en el diagnóstico, pero sí nos puede ayudar para caracterizar la enfermedad trofoblástica gestacional persistente tras la evacuación uterina, porque vemos flujos de resistencia baja, tanto a nivel intratumoral como de las arterias uterinas. Y es útil para establecer el grado de invasión miometrial en la enfermedad trofoblástica gestacional invasiva, porque vemos un gran aumento de color intamiometrial con bajas resistencias. Y también nos puede ser útil en la monitorización de la respuesta a la quimioterapia. Aquí vemos una paciente que con un legrado, con una evacuación uterina 2 meses previas a la muela, y vemos que presenta una beta elevada de 9800 con un engrosamiento endometrial y una marcada vascularización a nivel miometrial, lo que sugeriría una invasión miometrial. Aquí también podemos ver el Doppler que presenta una elevada velocidad con bajas resistencias. Y el tratamiento, bueno, pues previamente haríamos una analítica con una beta y una radiografía de tórax. El tratamiento es preferiblemente por legrado por aspiración para la evacuación uterina y se desaconseja utilizar oxitóxicos hasta que la evacuación sea completa, porque las contracciones uterinas favorecerían la embolización de material trofoblástico con las consiguientes metástasis. Y no está indicada la realización de rutina de un segundo legrado. El seguimiento sería con betas HCG semanales hasta 3 determinaciones negativas, y luego ya mensuales durante 6 meses. Haremos exámenes pélvicos periódicos para asegurarnos que no haya invasión local a nivel genital. Se recomienda no quedar embarazada la paciente hasta que lleve 6 meses con beta-HCG en niveles normales o hasta un año después de la quimioterapia. Tenemos un riesgo de recurrencia en un siguiente embarazo de 1 a un 2%. Se pueden utilizar anticonceptivos si los niveles de beta-HCG son normales, pero previamente métodos de barrera. Y se recomienda el estudio histopatológico siempre tras un aborto, dada la dificultad, como hemos visto, en el diagnóstico.
Entre las indicaciones de quimioterapia, bueno, las comento un poco: el diagnóstico histológico de cuadricarcinoma o tumor del lecho placentario, presencia de metástasis, cuando vemos una regresión anormal de la beta, que se incrementa 10% o más en 3 ocasiones o mantenido en 2 semanas, o cuando hay un rebote de la beta, o cuando la beta se mantiene en más de 20.000 durante 4 semanas, o cuando persiste elevada tras 6 meses post-evacuación. Y bueno, ya para finalizar, comentar que la paciente previamente a la quimioterapia se le hace un estadiaje mediante el estadiaje de la FIGO, y entonces se clasifica en riesgo bajo o alto. Bajo cuando es menor o igual a 6 la puntuación, y alta cuando es mayor o igual a 7. Y cuando es menor o igual a 6 se trataría con una dosis de metotrexato intramuscular y ácido folínico, y el porcentaje de curación en principio es del 100%. Y cuando es mayor o igual a 7 sería ya con una combinación de quimioterapia como metotrexate, artemisina, vincristina, ciclofosfamida, etoposido, y ya lo continuaríamos hasta 6 meses de negativización de la beta. Y en principio aquí el porcentaje de curación sería del 95%. Y hasta eso es todo.